noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día vamos a hablar de tasas de interés, vamos a hablar sobre un estudio de análisis de diferentes instrumentos financieros que hace la consultora Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas MCIF. Hemos invitado a Enrique Díaz, presidente de la consultora, para que nos diga qué es lo que va a pasar con las tasas de interés, digamos, próximamente, qué es lo que está ya sucediendo. ¿Van a subir las tasas de interés para los microempresarios? ¿Va a subir para los corporativos? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés de los depósitos? ¿Qué está pasando con la rentabilidad de las AFPs, por ejemplo, y de los fondos de las AFPs? Vamos a hablar en esta primera parte del programa con Enrique Díaz sobre este tema. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el impacto del comercio electrónico en las pymes y en general, digamos, todo el tema de la forma en que las pymes podrían utilizar de una manera eficiente, a bajo costo, por ejemplo, el Internet, digamos, todo el tema de marketing digital, las redes sociales, para poder hacer publicidad a un costo bastante bajo. Usted que tiene una pyme probablemente sabe que podría hacer publicidad a un costo bastante bajo y llegar a un nicho específico de público. Parte de esto lo vamos a comentar con el señor Helmut Cáceda, presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Y en la tercera parte del programa vamos a tener a Carlos de la Rosa Alcántara, socio de la Rosa Abogados, y vamos a hablar un poco, es un tema que le impacta mucho también a las empresas, las licencias de funcionamiento. ¿Sabe usted cuáles son los principales problemas para poder sacar una licencia de funcionamiento? ¿Sabe que legalmente hay una serie de normas que protegen a las personas de que las municipalidades no exijan una serie de requisitos que están fuera de la norma para que puedan, digamos, acceder a una licencia de funcionamiento? ¿Y sabe usted qué es lo que debería hacer si es que no le dan una licencia de funcionamiento, amparándose bajo base legal? Bueno, todo esto lo vamos a comentar en la tercera parte del programa, así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, con el señor Enrique Díaz Ortega, presidente de la consultora de Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas MCIF. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. A todos le interesan, a todas las personas le interesa el tema de las tasas de interés y de los rendimientos, porque finalmente le afecta en el día a día. A las personas, vamos a empezar primero con los fondos de pensiones, que digamos ha habido todo un tema de discusión últimamente con respecto a la obligatoriedad de los independientes, que es un tema que trataremos luego en algún otro momento. Mucha gente tiene dinero en AFPs, y las AFPs finalmente invierten en instrumentos, en diferentes instrumentos. Sí. Este año, ¿cómo le ha ido a los rendimientos de las personas que tienen su dinero en AFPs? Ha sido un mal año en general, pero siempre hay que recordar que las inversiones de la AFP son de larguísimo plazo, ¿no? Para que la gente un poquito guarde la tranquilidad del tema. La bolsa ha perdido en promedio, grosso modo, como 20% en lo que va del año, a pesar de que agosto ha sido un buen mes para la bolsa, porque ha ganado como 5 y tanto por ciento, ¿no? Ha recuperado un poco. Entonces, los fondos en general han visto una rentabilidad magra o negativa por dos razones principales. Un poco por la bolsa que estoy diciendo, porque hay, como sabemos, tres tipos de fondos, ¿no? El fondo 3, que está invertido prácticamente en acciones, si la bolsa cae, ese fondo se va hacia abajo. Vamos a ver los cuadros que de repente nos pueden acompañar, por favor, si nos pueden sacar los cuadros. Aquí justamente tenemos los rendimientos de cada uno de los fondos. Así es. A ver. Entonces, lo que estamos viendo en general, ahí en agosto sobre todo hay alguna recuperación, ¿no? Ahí, claro, acá lo que están leyendo son las tendencias. Quizás lo que es interesante ver es la tendencia que ha habido, ¿no? A lo largo de este tiempo, que es probablemente el año que va. Son tendencias que han sido en el fondo negativas por este año, como decimos, por dos razones, como explicaba, ¿no? Una es la bolsa, ¿no? Que ha caído. Y la otra razón que hay que conectar, y eso nos recuerda a todos que estamos en un mundo globalizado, es el tema de las tasas de interés de los bonos, ¿no? Perú no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Sabemos que en el mundo en general Estados Unidos está hablando de que se va a quitar el soporte de la liquidez, ¿no es cierto? Los programas de inyección de liquidez. Cuando se quite eso, las tasas de interés en Estados Unidos van a empezar a subir. Entonces, la tasa de interés de Estados Unidos en todo el mundo es como el ordenador de tasas. Eso es bueno saberlo. Si la tasa de interés de Estados Unidos sube, todo el resto del mundo se acopla hacia arriba, ¿ya? Como un edificio que lo empujan. Entonces, en Perú, naturalmente, apenas empieza a subir las tasas de interés en Estados Unidos, sube también la tasa peruana. Entonces, en finanzas, sin llegar mucho a extremo, normalmente cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan. Hay una relación inversa inmediata. Entonces, si yo tengo en el fondo 2, que es el otro caso, acciones que están cayendo,
y bonos cuyo precio está bajando, por lo que acabo de decir, pierdo por los dos lados. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el fondo 1, que es el supuestamente el más conservador, tiene un cachito, tiene un pedacito de bonos también. Entonces, cuando los bonos les va mal, jala hacia abajo. Entonces, estos meses, hasta el acumulado, ha sido negativo en general en ese sentido. Vamos a ver justamente la rentabilidad, ya para hablar de cifras, digamos, porcentuales. Vamos al segundo cuadro, por favor, si nos pueden poner el segundo cuadro acá. Esta es la rentabilidad acumulada, bueno, de los fondos mutuos. Correcto. Veamos en el caso anterior, en el caso de las AFPs, que la rentabilidad anual, digamos, vista mes a mes en los últimos meses, claro, la tendencia en los tres fondos ha sido a la baja, pasando de alrededor de ¿cuánto? Arriba del 10% ha caído rentabilidad anualizada. A ver, es interesante. La rentabilidad a largo plazo de los fondos en general, el 2, que es el que tiene historia desde el comienzo. Y es donde la mayoría de gente está. Correcto. Ha sido históricamente 13% nominal. Que es bastante todavía, pero nadie cree que se va a mantener. Entonces yo creo que nos ha jalado probablemente un par de puntos hacia abajo en esa tendencia con lo que está pasando, ¿no? Todavía estamos por encima del 10% promedio anual, ¿no? Pero es de esperar, en realidad, que en largo plazo esas tasas se estabilicen en un nivel un poco más bajo, ¿no? Eso pasa en cualquier economía más desarrollada también. Claro, en la medida en que vamos desarrollándonos, la tasa debería tender pues a cuánto, un 5%, 6%, que era creo lo que había que es un extremo, pero yo creo que es una economía de primer mundo, que yo creo que todavía tenemos en algún momento llegaremos a eso. A buena distancia que lograr ahí, ¿no? Mientras tanto, digamos, para que la gente nos entienda, año a año los rendimientos de los fondos de las FPs, tanto el 1, el 2 como el 3, van a variar. Sin duda. Lo importante es que si una persona está 40 años aportando una FP, lo que uno tiene que ver es, más o menos en 40 años, la rentabilidad en promedio, ¿cuánto es? Así es. Y lo que entiendo es que esa rentabilidad, por lo menos en los próximos años, esa rentabilidad promedio va a estar entre 5 y 10, digamos, para hacer una cosa bastante gruesa. Entre 5 y 10%. Debería estabilizarse ahí. Sí. Entonces, digamos, para que la gente nos entienda, si una persona decide poner su dinero en el banco a una tasa menor a 5%, sabe que en el fondo 2, por lo menos, que es donde está el grueso de las personas, es bastante probable que en promedio, en los próximos años, por lo menos hasta que se jubile, digamos, es bastante probable que la tasa, digamos, promedio, la rentabilidad promedio esté entre 5 y 10% en soles. Así es. Okay. Y un punto porcentual, yo siempre lo digo, un punto porcentual por año es bastante dinero. Digamos, en 40 años puede significar 30% más de mi pensión. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una tasa X, eso implica que, digamos, mi jubilación sea, mi pensión de jubilación sea 100 soles, por ejemplo. Así es. Si esa tasa sube 1%, ya sería 130. Claro. Si en lugar de ganar 5, yo logro ganar 6, que probablemente se pueda lograr en el largo plazo con los fondos de pensiones, yo tengo casi certeramente 30% más en mi pensión. Ahora, es importante, ¿no? Ahora, el tema es que no depende, digamos, bastante de la rentabilidad que se pueda generar, no necesariamente depende de cuán bueno eres jugando o decidiendo a dónde inviertes, porque mucha influencia justamente tiene lo que sucede en el exterior, específicamente la política de Estados Unidos. Sí, pero, a ver, existe un principio máximo en todo el tema de finanzas, que es diversificar. Que es la razón principal por la cual no hay que tenerle miedo a invertir afuera. Al contrario, muy por el contrario. Ahora que se nos han anunciado la época de las vacas flacas, cuando cae un poquito la bolsa, y lo hemos visto, es precisamente porque estamos muy focalizados en un solo mercado, es que el golpe es más duro. En cambio, si tuviésemos repartido esas inversiones en varios sitios, el golpe se neutraliza. Esa es la idea central de diversificar. Y sin mencionar además de que invertir en el exterior tiene un menú mucho más grande, N veces mayor, que significa invertir en Perú. Que implica también que las AFPs tengan mayor capacidad, digamos, de poder resistir, de poder manejarse en un entorno hasta complejo, ¿no? De acuerdo. Vamos a hablar ahora de la posibilidad de inversión. Una persona pone su dinero en el FP y obviamente el FP es quien decide a dónde va ese dinero. Sí, claro. Pero si yo soy, digamos, una persona que tiene un capital y que quiero invertir ese capital, me gustaría saber cuáles son las rentabilidades que han obtenido las diferentes alternativas en donde yo hubiera podido invertir el dinero. Siempre pensando que siempre no hay respuestas universales en esto, me refiero. Uno tiene que saber para qué quiere la plata, ¿no? Normalmente es como una suerte de escalera que uno hace. Tenemos bueno, lo tradicional que pasa en mucha gente mira los depósitos, ¿no? Que tú estás viendo ahí.
Hay depósitos tanto de ahorro como de a plazo. Y hay una diferencia entre las cajas, siempre la gente le trae el tema de las cajas municipales y los bancos, ¿no? Lo interesante son los promedios, por ejemplo, para no abundar mucho, ¿no? Este año ha sido extraordinariamente bueno y viene siendo los últimos 12 meses en el salto en los rendimientos en dólares, ¿no? En lo que va del año, el dólar ha ganado valor en casi 10%, un poquito más. O sea, sin hacer nada, si yo tenía un dólar, el poder adquisitivo de ese dólar convertido a soles vale 10% más. Pero me gustaría hacer el paréntesis de eso que no implique, por favor, especulación. O sea, no, sin duda. Que no implique, bueno, el dólar subió, vamos todos a dólares, porque el dólar puede bajar también. Es una acotación muy importante. O sea, esto es una historia, estamos contando la historia de lo que aconteció. De acuerdo. ¿No? Eso no necesariamente uno tiene que extrapolarlo a qué va a pasar, ese es un análisis mucho más complicado. Claro. Pero el dólar ha marcado la pauta de lo que va del año, ¿no? Si vamos al lado de ganador, ¿no? Porque tú me preguntaste qué pasó, el lado ganador ha sido todo lo que haya tenido que ver con dólares, ¿no? Todos los depósitos a plazo en dólares, sea en las cajas, sea en los bancos, en los propios ahorros, los fondos mutuos, que volvimos hace un ratito, que manejan inversiones en dólares, también han ganado solo por el efecto cambiario. De acuerdo. ¿No? Para ir un poquito ordenándolos en el cuadro, si yo hubiera hecho un depósito, digamos, en un banco, en una cuenta de ahorro en soles, ¿cuál en 8 meses, en promedio, hubieses ganado solamente 1.2%. ¿En 8 meses? En 8 meses. O sea, si eso lo analizas, en 12 meses está cerca a 2%, ¿no? Ya, no es anualizado, entonces. No, ese es lo que va. O sea, dice... No, estos son 12 meses, sí, son 12 meses, 1.2%. Ok. Es decir, para que la gente nos siga, si yo hubiera invertido el 31 de julio del año 2012, al cierre de agosto, ¿cuánto en ese año? Solo ahorros, 1.2, solo ahorros. Si fuese lo mismo, en depósito a plazo en soles en un banco, hubiese sido 4.35% en promedio. Ahí vemos simplemente la gran diferencia que hay entre un ahorro normal y un depósito a plazo. El depósito a plazo te paga más. Sí, definitivamente te paga porque más. La idea de un depósito a plazo es que tú congelas tus fondos, ¿no? Así es. En cambio, el ahorro hoy en día es como una cuenta transaccional. Tú lo utilizas y te vas dejando tus excedentes, pero eventualmente lo usas para usar esa liquidez para gastos, ¿no? Así es, o sea, metes y sacas plata de tu cuenta, por lo tanto esa cuenta casi no paga nada. Exacto. Paga muy poco. Ese es el reflejo, ¿no? De acuerdo. Y como podrás ver también ese cuadro, si comparas soles con dólares, es notorio la diferencia, cualquier categoría que tú elijas, ¿no? Ahorro soles con ahorro dólares, plazo soles con plazo dólares, y esa diferencia está explicada. En el caso agosto-agosto, el acumulado de ganancia de tipo de cambio es como 6 y tanto %. Que explica casi el grueso de la ganancia. Para hacer la diferencia. Sí. Durante el 2013, de enero a acá, es 10%. ¿Ya? O sea, ha sido mucho más marcado. Pero agosto es 6. Y si tú haces los números, eso explica claramente el salto que hay entre soles y dólares en cualquiera de las categorías, ¿no? Para que quede claro y la gente que está viendo este cuadro nos entienda, en el caso de los depósitos a plazo, en el caso de los dólares puestos en un banco, cuya rentabilidad promedio es 9.55, no es que el banco esté pagando 9.55 de rentabilidad anual. No. Lo que pasa es que la variación en el tipo de cambio ha hecho que si tú tenías un sol y lo convertiste a dólares, lo pusiste en un depósito y luego te dieron la rentabilidad y al final del año lo vuelves a convertir a soles y ves los soles que tenías al principio contra los soles que tenías al final, ganas 9.55% de rentabilidad. Es una observación muy importante. Todas estas comparaciones que nosotros publicamos las hacemos trasladadas a soles porque entendemos que esa es nuestra moneda y es la cual nosotros usamos. Entonces, 10% casi de ganancia en depósito a plazo en dólares significa que me pagó 4% de interés y la diferencia de mi ganancia es porque mi dólar vale más en soles. Por variación de tipo de cambio. Así es. Entonces, por eso el incremento de la rentabilidad acumulada es 10% medidos en soles. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, con respecto a las cajas municipales, porque la gran pregunta era de muchas personas es... ¿Las cajas municipales pagan más o menos? ¿Debería yo poder ahorrar en una caja municipal? Una observación importante. En promedio, tú lo puedes ver en las categorías, es en promedio probablemente entre 1,5 y 2% por encima. Pero también debo decir con justicia de que es una diferencia que se ha ido achicando en el tiempo. Las cajas municipales cada vez pagan menos. O los otros pagan más. De acuerdo. ¿No? O sea, esa brecha se ha ido achicando en el tiempo. Antes era bien notoria, ahora ya no lo es tanto. Ahora, los promedios siempre son engañosos.
Ahí puede haber, pues, así como estamos mencionando, que probablemente hay una tasa que pueden estar pagando 6 o 7% en promedio. Alguien pagó en su momento, hace un año estamos hablando, te pagaba 8, 8,5%. ¿No? Siempre hay puntos hacia arriba. La gente tiene que saber evaluar más o menos qué entidad le conviene, ¿no? Ahora, acá justamente están poniendo ustedes también las entidades que más han ganado si es que tuvieras invertido en esa entidad, digamos, lo que hubiera ganado más. En el caso de bancos, Falabella y Azteca. En el caso de cajas, la caja de Pisco, la caja de Piura y la caja de Paita. Son las que, digamos, mayor rentabilidad hubieras obtenido. Sí, y por si acaso, si yo quiero ahora preguntar, ¿qué pasa si lo hago ahora? Hay páginas, la propia superintendencia lo publica, que me dice cuáles son las tasas que hoy están pagando, que no son las mismas que pagaban hace un año. Las tasas han bajado de manera importante, por lo menos 200 puntos básicos, 2%. O sea, si antes pagaban 8, ahora ese promedio bajó a 6. ¿No? Hay una tendencia bien clara de las tasas de interés pasivas o de los que nos pagan en ahorro en depósito a plazo, ¿no? En el imaginario de muchas personas está, digamos, clavada una rentabilidad arriba del 10% en depósitos en cajas municipales. Eso prácticamente ya desapareció. Hace por lo menos 2 años. Eso ya prácticamente desapareció y ha venido, digamos, sistemáticamente bajando esa tasa de interés. De acuerdo. Pero igual, por ejemplo, es un cuadro que gentilmente nos has traído y que ve el último mes. Sí, lo que Esto es muy fresco, lo que está pasando ahora. Lo que está pasando, ¿Cuáles son las entidades que en el último mes están pagando más? ¿Y en qué moneda y en qué instrumento? Como te señalé, ¿no? Más entidades, el movimiento de la bolsa ha sido un buen mes para la bolsa. ¿No? Casi 6% de ganancia en promedio, algunos índices más que el otro, ¿no? Ha habido ligeros incrementos en el dólar también, se ha mantenido ligeramente, ¿no? 0.3, 0.5 en dólar, casi nada en euros, ¿no? Entonces, las ganancias cuando es en un mes es muy marginal, si tú quieres, ¿no? Pero a veces ganas por el tipo de cambio y la bolsa es lo más pronunciado, ¿no? O sea, 5% en un mes es un montón. Claro, es un montón de plata. Pero no se repite, por 2, más o menos, pero no se repite todos los meses. No hay que generar falsas expectativas ahí, ¿no? Así, y es probable que, digamos, que no es que siga pues en la bolsa un aumento continuo de la rentabilidad. Estamos en una incertidumbre tremenda, ¿no? Por las razones que sabemos, el tema de Siria es clave en esto, ¿no? De acuerdo. Pero en todo caso, las personas suelen preguntar, quiero saber nombres de instituciones a donde puedo ir, y por lo menos para comparar, creo que acá hay algunas instituciones a las cuales, en todo caso, si es que entran a la página del LCBS, podrían comenzar a seguir. Existen otros portales, otros se llama Compara Bien, que uno puede entrar y están las tasas vigentes. Uno tiene que hacer un análisis, cada persona es dueña de su juicio en esto, ¿no? A veces uno dice, la tasa no lo es todo, y la gente es bien prudente, yo lo he observado. Puede ser que alguien me ofrezca, qué sé yo, pues hoy día se encuentra 6, ¿no? 6,5, dice, esa es la que me voy a ir, pero la pregunta es subsiguiente, la gente, bueno, ¿y estoy seguro? Y la seguridad es un tema relativo, todos son entidades supervisadas, es lo primero que hay que decir. Pero hay otros informes que me dan que son públicos, que me dan una idea de la solvencia, de la calidad de la entidad que yo siempre recomiendo que lo miren como complemento para sentirse que están poniendo su plata en el lugar correcto, ¿no? ¿En dónde las personas podrían ver ese tipo de reportes para saber cuál es más solvente que otra? Las calificadoras de riesgo, que tienen páginas web también, todos los informes están obligados a hacerlos públicos. Uno puede entrar ahí y dice, informe de calificación de la caja tal, entra, lo baja, lo observa y bueno, hay un resumen adelante para no ser muy sofisticado que dice la opinión de qué tan bien está manejando esa caja y qué tendencia tiene, ¿no? Digamos, para inversionistas que no son tan sofisticados, inclusive hasta el hecho de entrar a una clasificadora de riesgo y chequear el reporte, en todo caso sí es importante entender que existe un fondo de seguro de depósito que entiendo al día de hoy debe estar en alrededor de los 91.000 soles, más o menos por depósito por persona, ¿no? Eso es importante saber lo que significa. Un fondo de seguro de depósito significa que en el supuesto negado que una entidad financiera caiga en default, ¿no? Que quiebre. Quiebre. Supuestamente este fondo de seguro de depósito te va a resarcir hasta un equivalente más o menos de $20,000 o su equivalente, ¿no? El tema nada más que yo siempre recomiendo es de que ese fondo de seguro de depósito, como muchas cosas, tiene un tamaño dado. O sea, puede resistir a solventar cierta caída, digamos, de entidades financieras, pero
no puede tener suficientes recursos en algunas ocasiones. Entonces, está obligado a pagarte, pero a veces si no tiene esos recursos, puede demorar ese pago. Entonces, la gente por eso siempre digo, tiene que mirar con cuidado el tipo de seguridad de la entidad. Pero una consulta ahí. Claro, puede demorar el pago, pero la pregunta es, ¿demora el pago con la rentabilidad generada durante el tiempo? Debería ser. No ha sucedido hasta ahora un ejemplo de ese tipo y debería haber un reconocimiento del costo de oportunidad. Pero ya sabemos que esas reglas a veces se escriben en el camino, ¿no? De acuerdo, pero digamos, lo que se entiende es que tenemos un sistema financiero relativamente sólido, sobre todo si lo comparamos con otros países, y nuestro sistema financiero relativamente sólido implica que, hasta donde entiendo, el Fondo de Seguro de Depósitos tiene también cada vez tiene una espalda un poco más ancha, ¿no? Así es. Para poder resistir alguna caída. Este Fondo de Seguro de Depósitos es joven, o sea, tiene más o menos una década. Así es. Entonces, es un Fondo de Seguro de Depósitos que todas las entidades financieras van aportando mes a mes. Entonces, claro, va creciendo, pero si tú lo miras de cara a la realidad, es como decir, a ver, voy a hacer un ranking de todas las entidades, suponiendo que cae en default esta de acá, ¿puedo cubrir? Sí, puedo cubrir. Si cae la segunda, ¿puedo cubrir? Sí, puedo cubrir. Pero si sigue subiendo de escalón, probablemente te des todavía con respuestas no de todo positivas. Entonces, hasta que lleguemos a esa realidad, deberían pasar una buena cantidad de años. Ojalá eso, pero como bien señalas, dada la solvencia y la seguridad que tenemos todavía en el sistema, por todas las reglas prudenciales que existen, podemos estar tranquilos en ese tema. Esa es una situación, por el momento, inimaginable, ¿no? Pero sería bueno que alguien haga ese tipo de análisis. No sé, de repente ustedes mismos podrían hacer algún tipo de análisis que nos diga a todos los ciudadanos, que nos diga, a ver, un stress test, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Ordenan todas las entidades, ¿qué pasa si es que hay que cae? ¿Qué pasa decirlo si en esa línea, ¿no? Porque siempre al final, y siempre me gusta recordarlo, la prudencia empieza por casa. La gente no quiere decir que si mira, me han dicho que este es el que más está, de ahí me voy. No, yo siempre digo, está bien. Ese es un elemento de referencia y por si acaso siempre trata de ver otro elemento que es la seguridad. ¿No? Tienes que sentirte cómodo, es tu dinero. Entonces fíjate con comodidad dónde pones esa plata. Entonces un análisis combinado ayudaría a que siempre sepas dónde va a estar tu dinero y que estés en la tranquilidad del caso. Ahora, para cerrar un poquito el tema y que quede claro, no es que estos números vayan a reflejar lo que va a suceder en el futuro, eso que quede bastante claro. Es por eso que, digamos, estos números están reflejando una historia. Hay una historia que se contó y se cerró hasta el mes de agosto, digamos, que eso es lo que refleja. De aquí en adelante, quien quiere invertir y ya sabe más o menos algunas de las rentabilidades que hay ahí, tiene que ser de todas maneras su propio análisis y para eso, algunas páginas para cerrar que nos recomiendes para poder hacer algún tipo de análisis ya personal. Bueno, mira, nosotros acabamos de hacer una cosa bien interesante, ¿no? Porque la gente nos decía lo mismo, nos decía que ya me contaste lo que ha pasado y decía, entonces me va a hacer lo mismo, no, lo que tú acabas de reflexionar. Acabamos de hacer una encuesta. A los analistas de mercado le hemos preguntado cosas como decir, oye, ¿tú qué crees que va a pasar? Es una encuesta de consenso, lo que percibe el mercado, la sensación de ellos, ¿no? Pensando por algunas cosas. ¿Qué va a pasar con la bolsa? La gente cree que va a haber una leve recuperación. Quiere decir que vamos a terminar el año perdiendo, porque ya perdimos como 20%. La leve recuperación es que va a ser muy marginal en lo que resta del año. Que es justamente este cuadro que tenemos acá, ¿no? Así es. La otra cosa que nos dicen, ¿qué va a pasar con el dólar? El mercado piensa que seguirá subiendo ligeramente. Yo insisto, ya eso es mi comentario, ahí dependemos un poquito del tema de la guerra con Siria, si ocurre o no ocurre, porque eso va a poner a mucha gente nerviosa, ¿no? Hay otros indicadores sobre las tasas de interés también, que no sé si los tengan ahí, que también son interesantes, ¿no? La apuesta casi más segura es que todo el mundo prevé que las tasas de interés de largo plazo se entiende de un año a más, ¿ya? Van a subir. Y van a subir porque en Estados Unidos van a subir. Como dije hace un rato, es como el piso del edificio. Claro, sube si eso el piso, sube, todos los pisos van a subir. Para arriba. Eso casi está cantado, ¿ya? Entonces, eventualmente, cuando yo tenga la oportunidad, hoy día se está abriendo el mercado de bonos, ¿eh? Se está abriendo oportunidades a gente que directamente pueda comprar bonos. Puede ser interesante si es que tengo la oportunidad de poder, como dice, parquear dinero durante un tiempo largo, ¿no? Alguna gente sí lo puede hacer. Mirando las tasas de corto plazo, hay dos impresiones, ¿no? En general se piensa que suben, ¿no? Las tasas de corto plazo de los instrumentos. No estoy hablando todavía de depósitos, estoy hablando de papel de corto plazo. Ahí pueden entrar las letras también del Tesoro, que son nuevas y están entrando al mercado, ¿no? Que se han colocado alrededor del 4% anual. Por ahí que lo que piensa el mercado es que va a subir un poquito más.
Eso es interesante, ¿no? Porque tengo una tasa de más o menos 4% contra un ahorro que hemos visto hace un ratito que me paga 1%, hay gente que le puede interesar eso como referencia. Y por último, las tasas lo que se llama las pasivas son las tasas que pagan los depósitos. Y acá hay un análisis solamente que quiero resaltar, ¿no? Se piensa que el próximo año podrían seguir subiendo, pero lo interesante es que se piensa que de inmediato las de dólares bajan. ¿Y cuál es la razón por qué bajen? Porque probablemente, como ya están ganando en diferencial cambiario, eso le da margen a las entidades financieras a bajar su tasa. Correcto. Claro. Pero ojo que eso igual no necesariamente significa que... Son percepciones. Así es. O sea, es un elemento de juicio más para quien quiera más o menos avisorar lo que puede pasar. ¿La página de MCIF cuál es? ¿Y pueden la gente acceder toda a esta información? Sí, www.mcifperú, MCIF Perú, una sola palabra, .com. Perfecto. Entonces, ya saben, tenemos, igual vamos a poner la página web en el Facebook de Punto Económico para que las personas puedan acceder a este tipo de análisis. Y como siempre, recomendar las páginas de la SBS, www.sbs.gov.pe, donde están todas las tasas de interés activas y pasivas, las que te cobra el banco y las que te paga el banco por el tema de los depósitos. Muchas gracias, Enrique, nuevamente por venir nuevamente a Punto Económico. Y volvemos con más en la segunda parte. Vamos a hablar ahora sobre el comercio electrónico, la publicidad y el marketing digital para pymes. Volvemos.